¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos van a acompañar Luis Miguel Reyes, Dafne Posadas y Philip Chicola. Vamos a hablar de seguridad regional. Como ustedes saben, en las últimas semanas la crisis migratoria que tiene Estados Unidos en la frontera sur ha llamado mucho la atención tanto de los medios en Estados Unidos como en la región de México y Centroamérica. Y paralelo a eso, pues Estados Unidos ha enviado bastantes mensajes al respecto a estos países. La vicepresidenta Kamala Harris va a visitar Guatemala en mayo. Y bueno, estamos otra vez los centroamericanos en el foco de atención de la política de los Estados Unidos. Así que vamos a hablar de eso en esta conversación. Pero quisiera comenzar con Philip, porque a veces el público en general no tiene muy claro por qué a Estados Unidos le interesa tanto lo que pasa en Centroamérica. La gente a veces pensará, bueno, la seguridad será un problema para Estados Unidos dentro de su territorio. ¿Por qué entonces está tan preocupada lo que pasa aquí? ¿Tiene que ver eso con migración ilegal? ¿Tiene que ver eso con narcotráfico? Pero explícanos un poco mejor eso, Philip. Bueno, hay dos explicaciones, dos razones muy concretas. La primera es que desde el año 2013 más o menos la migración ilegal se volvió un problema político en Estados Unidos y esto es consecuencia de que cada día más trabajadores industriales, obreros, agrícolas de Estados Unidos empezaron a resentir que sus puestos de trabajo eran competidos por migrantes ilegales. Y eso empezó a generar todo un movimiento chauvinista, xenófobo, en donde muchos de esos trabajadores empezaron a pedirle precisamente al gobierno que limitara la migración ilegal, lo que estableciera controles más estrictos. Y si se dan cuenta, la campaña Trump en el 2016 se basó mucho en ese discurso no más migración ilegal. Aquí la diferencia es que los demócratas quieren atender lo que ellos identifican como las causas estructurales de la migración más que solo cerrar la frontera. Y la segunda explicación es una explicación de amenazas a la seguridad nacional y es la porosidad de los estados de Guatemala, Salvador y Honduras provoca que alrededor del 80% de la droga que llega a Estados Unidos pase por nuestros países. Pero así como la droga pasa por nuestros países, no hay ninguna limitación para que el día de mañana nuestros países sean utilizados para introducir armas a Estados Unidos, para introducir terroristas, para introducir otros bienes ilícitos. Entonces, también Estados Unidos está diciendo, ustedes son un dolor de cabeza porque ese descontrol que tenés en tu territorio, en tus fronteras, entre tus aduanas, termina provocando que todos estos bienes ilícitos lleguen a mi territorio. Y si tú no quieres limpiar la casa, yo voy a ir a limpiarla por vos. Eso es lo que está diciendo la agenda norteamericana respecto de Centroamérica. Claro, eso es un poco lo que estamos viendo, Dafne. En ese sentido, obviamente, a veces la gente confunde un poco la idea de la soberanía. Claro, por supuesto, todos los países son soberanos en cuanto a que pues tienen sus propias, su constitución, sus autoridades locales, pero obviamente viven en un contexto de comunidad internacional. Dafne, ¿cómo entender esa, digamos, cómo compaginar esos conceptos para que la opinión pública tenga claro ese punto? Totalmente. Yo creo que algo que menciona Philip es que efectivamente Estados Unidos responde a sus intereses y la migración irregular se ha convertido en un problema político para los Estados Unidos, pero también es un problema para los centroamericanos. Cuando Philip hace referencia a cómo Centroamérica básicamente es un paraíso para el trasiego de la droga, básicamente se refiere a que hay grupos criminales infiltrados en nuestros países que pueden hacer dos cosas. Por un lado, pueden tener actividades vinculadas con temas de violencia, lo cual obviamente es un peligro para los ciudadanos centroamericanos, pero por otro lado, estos grupos criminales pueden y hacen de facto sobornos a instituciones y funcionarios públicos. Y cuando tenemos en nuestros países funcionarios e instituciones que no responden a los intereses y demandas de los ciudadanos, lo que tienes es instituciones y funcionarios que responden a los intereses de estos grupos criminales. Entonces, básicamente es de mutuo interés, es de interés de los Estados Unidos, pero también es interés para nosotros como ciudadanos de Centroamérica construir instituciones sólidas y construir un ambiente en el que estos grupos criminales no puedan operar con tanta libertad como ahora lo hacen. Luismi, en ese sentido, digamos, obviamente algo que dice Dafne que es importante, no necesitan interlocutores válidos en nuestra región. Empecemos por lo más básico, Luismi, la seguridad. Es decir, en los últimos años, por ejemplo, Guatemala desmanteló prácticamente todos los cuadros de la Policía Nacional Civil. Se nota en seguridad ciudadana y eso obviamente es una carga para ellos. Ese punto me parece a mí que se ha comentado poco, pero aquí lo hemos analizado, ¿no? Cómo la policía se ha debilitado mucho y eso lo estamos viendo también que afecta en buena medida lo que Estados Unidos ahora está reclamando en materia de seguridad.
Sí, de hecho, y ya se empieza a sentir también, ¿verdad? Ya hay una percepción de inseguridad mayor. Ya los expertos hablan de que a lo mejor es también efecto de la crisis económica provocada por la pandemia, pero definitivamente lo que vamos a empezar a ver, digamos, con este retroceso que hemos tenido en temas de seguridad, a pesar de que los homicidios todavía siguen a la baja, pero lo que se está viendo es más bien otro tipo de delitos, por ejemplo, extorsiones, ¿verdad? Asaltos, y definitivamente el poco control fronterizo que tenemos. Lo que vamos a empezar a ver es que Estados Unidos va a estar cada vez más preocupado por el tema de seguridad en estos países, y definitivamente eso pues facilita el trasiego de drogas. Ahora, lo que sí es que definitivamente hay una preocupación generalizada por temas como el sistema de justicia, ¿verdad? En la medida en la que no se logre la independencia judicial, en la medida en la que haya todavía mucho dinero, digamos, corriendo hacia espacios políticos y también del sistema de justicia, particularmente dinero de los grupos de narcotráfico, pues Estados Unidos va a seguir muy preocupado en ese tema para poder ayudar a estos países en un tema de fortalecimiento institucional. Creo que es básico que los guatemaltecos entendamos que tenemos que fortalecer nuestras instituciones y que hacia eso van a ir los esfuerzos de Estados Unidos en temas de financiamiento y en temas de presiones también que puedan haber hacia nuestras autoridades. Creo que es importantísimo el tema. Ahora, en ese sentido, Philip, digamos, en la entrevista anterior con George Piro, quien fuera del FBI, vimos una pregunta que me parece a mí interesante, que todavía está sin responder, según él, decía, es un poco temprano para decirlo. Me refiero un poco a cómo ha evolucionado el crimen organizado en el año de pandemia, porque obviamente también las restricciones a la movilidad les afectaron a ellos, a sus negocios, y todavía no sabemos muy bien cómo se están reconfigurando esos canales de crímenes, de crimen organizado. Puede ser que eso explique, Philip, también por qué vemos más extorsiones, más robos. Quizás se le han visto cerrados algunos espacios a estos grupos, pues sí han diversificado su portafolio, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo ves en tu caso ese fenómeno de la pandemia afectando al crimen organizado? Sí, por ejemplo, algunos estimados, porque acuérdense que aquí no hay data completa. Algunos estimados calculaban que solo en Estados Unidos la venta de droga cayó entre un 15 y 20% en los 3-4 meses en donde las restricciones estuvieron más estrictas. ¿Por qué? Porque no había bares, no había fiestas, es decir, espacios en donde hay consumo de droga de forma recurrente, pues tuvieron que cerrar. Entonces, naturalmente, eso tuvo un impacto económico sobre las finanzas de los carteles de la droga. Pero recordemos algo, el negocio de los carteles de la droga es operar fuera de la ley. Venden droga hoy, pero al final cualquier bien ilícito que ellos puedan ofrecer va a estar atractivo. Entonces, a mí no me extrañaría que veamos que este tipo de grupos empiecen a migrar a otro tipo de actividades. Por ejemplo, la trata de personas. O sea, la trata de personas, los seres humanos generan tanto rédito financiero en el tráfico ilegal como provoca la droga, por ejemplo. Entonces, hemos visto cómo carteles, los Zetas, por ejemplo, migraron o diversificaron su portafolio de dedicarse exclusivamente a mover droga y empezaron a mover personas. Las pandillas juveniles en nuestros países aparentemente han empezado a aumentar sus operaciones de extorsión, pero también sus operaciones de asalto. O sea, lo que hemos visto, esa ola de asaltos en semáforos en Guatemala en las últimas, 2-3 semanas, está directamente relacionado con operación de pandillas juveniles, que las pandillas juveniles se habían dedicado casi exclusivamente a la extorsión y ya no al asalto. Entonces, sí estamos viendo que la pandemia y todos los cambios sociales, económicos que provocó, también ha llevado a que las estructuras de crimen organizado busquen otras formas de delinquir. Entonces, ahí es donde creo yo que nos enfrentamos precisamente a estas amenazas, siempre evolucionando de forma constante de los grupos de crimen organizado. Toda actividad ilegal es rentable. De hecho, hay un dato que da hoy el observador del contrabando, ¿no? Decía que probablemente el contrabando de bienes, digamos, de mercancías lícitas, ¿no? Que es un contrabando más orientado a la evasión fiscal, es tanto o más grande que el narcotráfico probablemente en valor, o sea, genera mucho dinero. Y no se diga el tráfico de personas, Dafne, es decir, también pregunto yo un poco en cuanto a este punto de las drogas, ¿no? Obviamente el tráfico ilegal depende de que la droga sea ilegal. En Oregón, por ejemplo, en Estados Unidos, ya vimos que la gente votó por despenalizar prácticamente todas las drogas. Es el único estado de la Unión que lo ha hecho. Y otros estados han empezado, digamos, a dar pasos en la dirección de legalizar la marihuana, por ejemplo, que es la que cuenta con mayor aceptación social. ¿Tú cómo ves en todo caso esa conversación en Estados Unidos? ¿Estamos muy lejos de que empecemos a ver
digamos, no una despenalización total, pero por lo menos un avance en esa dirección, o sos más pesimista? ¿Cómo lo ves? Yo creo que estamos viendo, incluso en el mismo México, vemos un debate que se está desarrollando ahora mismo en torno a la despenalización de la marihuana. Como tú muy bien decís, es una de las drogas más socialmente aceptadas, pero otro tipo de drogas probablemente no. Y a pesar de que estos debates sobre la posible despenalización de la marihuana en países latinoamericanos podría resultar siendo muy positiva, también tenemos que traer sobre la mesa muchos de esos elementos de discusión que al final resultan en pocos resultados, porque hay grupos conservadores que rechazan este tipo de propuestas, y por supuesto también esto no necesariamente significa, por otro lado, que se va a eliminar por completo el trasiego de las drogas, porque sabemos también que existen otro tipo de drogas que van a continuar siendo traficadas por estos grupos criminales que actualmente operan dentro de la región. A mí me parece que lo que se tiene que hacer es responder de una manera un poco más integral, identificar áreas de oportunidad en las que se pueden hacer menos porosas las instituciones de nuestros países, identificar áreas de oportunidad en las que se puedan construir modelos de desarrollo que verdaderamente respondan a las demandas y necesidades de la población, para eliminar pues esos espacios en los que pueden operar los grupos del crimen organizado, porque actualmente pueden operar precisamente porque existen esa libertad de que operen, pero en la medida en la que tienes instituciones más sólidas y tienes oportunidades económicas formales y lícitas, probablemente podemos ver que reduzcan esos índices de criminalidad en la región. Ahora sí, como caería, Luismi, el tráfico de drogas si fueran, digamos, si no fueran ilegales, ¿no? Obviamente también en la migración uno puede hacer un análisis muy parecido. Es decir, si hubiese más mecanismos para migrar ordenadamente a Estados Unidos, probablemente podríamos no eliminar la migración ilegal, pero sí podrían los Estados Unidos en todo caso reducir esa crisis que tienen. Ahora, Luis Miso, se dice fácil, pero en la política interna de Estados Unidos no necesariamente es una discusión que cuente con mucho respaldo. ¿Cómo ves en todo caso esas conversaciones que a veces han hablado los presidentes del Triángulo Norte de que va a haber una esperanza de una reforma migratoria que permita mayor acceso al mercado americano? ¿Tú cómo ves ese punto? Lo que pasa es que, a ver, se habla de dos temas en reforma migratoria. ¿Verdad? Primero se habla de un TPS, que es como dar, digamos, algunos espacios para que algunos migrantes que ya están allá puedan ser legalizados, ¿verdad? Que gente que tiene mucho tiempo de estar y que ya está trabajando y demás, eso les da alguna certeza a las personas que están allá. Y la otra es que se puedan abrir mayores espacios para que personas puedan migrar de forma legal. Incluso se hablan de migraciones temporales, digamos, gente que se va unos meses a trabajar y regresa, ¿verdad? Hay, digamos, ese tipo de planes, pero el problema es que ninguna de esas cosas va hacia atacar la migración ilegal, ¿verdad? Son digamos, cosas que ayudan a un proceso de migración un poco más ordenado, pero no son estrategias dirigidas a atacar la migración ilegal, que es realmente el problema. Entonces ahí yo creo que definitivamente por eso es que Estados Unidos, y particularmente esta administración, se está enfocando mucho en atender las causas en los países, particularmente en los 3 países del Triángulo Norte, y nos están tratando de empujar un poco hacia la idea de que tenemos que construir modelos de desarrollo, que tenemos que dar oportunidades a nuestros ciudadanos para que puedan quedarse aquí y atajar el tema de seguridad, que es otra de las razones por las que se van. Ahora, la cosa es que nosotros como ciudadanos de estos países, particularmente nuestras élites políticas y élites económicas y demás, hay que entender que la solución tiene que pasar por nosotros, y es una solución principalmente política. Tenemos que ordenar la casa nosotros y no esperar que vengan ideas de otros países para ordenarlas, porque ya sabemos que la cooperación internacional es muy buena, ayuda y demás, pero no es la solución, o sea, no va a darnos una solución. Lo que necesitamos es ordenar nosotros la casa, pero tenemos que estar convencidos de que lo tenemos que hacer, y ahí sí tiene que haber una cooperación, creo yo, de todos los sectores de la sociedad en estos países en querer mejorar, en querer trabajar realmente lo que tenemos que trabajar, que es la calidad de nuestra política, la calidad de nuestras instituciones, el Estado de Derecho, y finalmente realmente modelos de desarrollo que nos ayuden a dar oportunidades. Si no es por ahí, no hay otra vía. Ahora, digamos, todos estamos de acuerdo y, bueno, lo más importante, los Estados Unidos, su administración está de acuerdo, Philip, en que hay que atacar las causas fundamentales de la migración. Todos sabemos que se refiere a gobernanza, Estado de Derecho. Quizás, Philip, la pregunta que te voy a hacer es difícil. Es decir, sí, todos estamos de acuerdo en ese punto, pero el problema que yo veo es que construir Estado de Derecho no es una cuestión de 2 años. Y los plazos de las administraciones son cortos, ¿no? O sea, sobre todo en Estados Unidos, donde hay reelección, y es casi una tradición que un presidente se reelige, a lo mejor no Biden, pero digamos alguien de su círculo.
prácticamente en 2 años ya estamos hablando de elecciones y los ciclos son más cortos. ¿Cómo, en todo caso, Philip, compatibilizar esa agenda de las causas estructurales, que son cosas de largo plazo, con una administración que está con un horizonte temporal mucho más corto, Philip? Bueno, es que al final yo creo que Estados Unidos va a querer evaluar avances concretos, más que digamos, resolver las causas estructurales de la migración. Por ejemplo, ¿qué son avances concretos? Poder decir que el sistema de justicia de uno de los 3 países del Triángulo Norte es más independiente que hace 2 años, o que la Fiscalía tiene la independencia para iniciar procesos de investigación criminal en contra de altos funcionarios de gobierno, miembros de las élites, es decir, gente que haya estado involucrada en casos de gran corrupción. Otra condición, por ejemplo, que mejoren los indicadores internacionales en cuanto a los índices de Rule of Law, a los índices de Estado de Derecho. Otra variable también, que mejore, por ejemplo, los indicadores internacionales en cuanto a certeza jurídica de inversión. Yo creo que esos son, digamos, algunos mecanismos concretos que Estados Unidos puede evaluar y que les van a permitir a ellos decir de aquí a 1, 2, 3 años, cuando sea, nuestra política en Centroamérica fue exitosa o no fue exitosa, más que atender, digamos, las causales estructurales, porque yo sí creo una cosa, atender las causales estructurales de la migración tomará por lo menos 2 generaciones. Le hago la misma pregunta a Dafne y a Luis, nos queda nada más 1 minuto, le doy a cada uno un poco un espacio. Dafne, ¿cómo ves tú ese punto? Totalmente, yo estoy de acuerdo con Philip, con que se pueden hacer algunos avances en el corto plazo y que los indicadores nos permitirían efectivamente identificar si se lograron esos avances o no, y también se podría identificar un flujo más reducido de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos. Yo creo que ese es el principal interés que tiene hasta ahora el hegemón del norte, ¿no? Reducir la cantidad de migrantes. En el último mes se registró un 72% de incremento respecto al mes anterior y fue el pico más alto de menores no acompañados. Entonces, definitivamente podrían abordarse temas en el corto plazo, pero al final de cuentas tenemos que estar muy conscientes que requiere de mucha voluntad política para hacer los cambios en el más largo plazo. Luismi. Bueno, yo solo diría que aquí estos países, nosotros, los 3 países del Triángulo Norte, tenemos que ver es que hay una oportunidad. O sea, este es un gobierno en los Estados Unidos con mayor apertura, es un gobierno con mayor apertura al diálogo principalmente, ¿verdad? No es, digamos, la política un poco de choque que tenía la administración anterior en Estados Unidos. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Va a venir dinero, digamos, de parte de la cooperación, y eso también hay que aprender a dirigirlo hacia buenos espacios, ¿verdad? Y la otra es que principalmente deberíamos pensar en el largo plazo. ¿Cómo hacemos para convertirnos en un socio efectivo de los Estados Unidos y no ser ese problema de seguridad que somos ahorita, ¿verdad? Poder atraer inversiones, que Estados Unidos nos vea realmente con mejores ojos de los que nos ve ahorita y no solo como el problema que somos. Entonces, yo creo que es una época de oportunidades para estos países si las sabemos aprovechar, pero como decía Dafne, se necesita voluntad política y se necesita cooperación también entre las distintas élites de los países. Sí, se necesitan sin duda muchas cosas para eso, así que muchas gracias a los 3 por acompañarme en esta conversación. Veremos lo que depara el futuro próximo y las visitas de funcionarios de Estados Unidos. Hasta aquí el debate en Razón de Estado.